Ella coqueteó toda la noche, luego me señaló la puerta, así que la usé. Ella se rió mientras construía un imperio con otro hombre, usando mi dinero, mi negocio, mi confianza. Yo estaba construyendo algo que ella nunca vio venir. Ella quería que me fuera. Me aseguré de que lamentara ese deseo. Mi nombre es Connor Fontaine. Tengo 47 años y solía pensar que lo tenía todo resuelto. Dirijo una empresa mediana de logística y cadena de suministro en Charlotte, Carolina del Norte. 15 años de esfuerzo, construyendo cliente por cliente, trato por trato. No somos Wall Street, pero somos sólidos. El tipo de negocio que no aparece en los titulares, pero mantiene el mundo en movimiento. Me casé con Jolene hace 11 años. Era inteligente, divertida, ambiciosa de una manera que entonces me parecía eléctrica. Ella construyó su propia marca de estilo de vida, artículos para el hogar cuidadosamente seleccionados, diseño de interiores, una presencia en las redes sociales que creció más rápido de lo que ambos esperábamos. Para el año pasado, tenía 800.000 seguidores y un calendario de patrocinios que parecía un informe trimestral de Fortune 500. Estaba orgulloso de ella. Quiero dejar eso claro antes que nada. Realmente lo estaba. Pero en algún momento, la mujer con la que me casé empezó a tratar nuestro matrimonio como un telón de fondo, algo de buen gusto para fotografiar y luego alejarse. Lo noté por primera vez en pequeñas cosas. Estaba con su teléfono en la cena riendo de algo en su pantalla y cuando le preguntaba qué era gracioso, ella simplemente decía, «Oh, nada. Solo cosas del trabajo». Dejó de preguntar por mi día. Dejó de buscar mi mano en el coche. La calidez no desapareció de golpe. Simplemente se drenó lentamente como el agua de una bañera a la que se le olvidó el tapón. Reed Bass entró en escena hace unos 14 meses. Era un llamado estratega de marca, de unos 30 y tantos, con buena mandíbula, el tipo de hombre que usaba palabras como sinergia y arco narrativo en una conversación casual. Jolene lo contrató para ayudar a expandir su plataforma. Le estreché la mano en una cena, no le di importancia. Tenía esa energía suave y ensayada que algunos hombres usaban como un traje. Debí haber confiado en mi instinto esa noche. La noche en que todo estalló fue una gala benéfica en el Harrington Club, uno de los antiguos locales de la alta sociedad de Charlotte. Todo paneles de madera oscura y arañas de cristal. Jolene había insistido mucho en que asistiéramos. Gran salón, grandes nombres, buena exposición para su marca. Llevaba mi traje azul marino. Ella llevaba un vestido burdeos intenso que hacía girar cabezas en el momento en que entramos. Durante unos 20 minutos, fuimos una pareja. Ella me cogió del brazo, sonrió para las fotos, me susurró algo al oído sobre lo malos que estaban los aperitivos. Me reí. Se sintió brevemente como nosotros de nuevo. Entonces entró Reed Bass. Vi el cambio ocurrir en tiempo real. La postura de Jolene cambió. Se enderezó, se iluminó, todo su cuerpo se orientó hacia él como una brújula buscando el norte. Se excusó para saludar. Eso estaba bien, profesional, normal, excepto que no regresó. Durante la siguiente hora, estuve de pie al borde de la sala sosteniendo 2 vasos de agua con gas, viendo a mi esposa reír con otro hombre como solía reír conmigo. Su mano descansaba sobre su antebrazo, su cabeza inclinada cerca cuando él hablaba. En un momento, él dijo algo en voz baja y privada, y ella se apretó los dedos en los labios, encantada, sus ojos se dirigieron brevemente hacia mí al otro lado de la sala, no con culpa, sino con algo casi como desprecio. Dejé uno de los vasos y me acerqué. Hola, dije, manteniendo mi voz tranquila. Pensé que quizás querrías esto. Jolene tomó el vaso sin apenas mirarme. Reed me estaba hablando del viaje a Milán. Estamos pensando en hacer toda una serie de contenidos sobre eso. Asentí a Reed. Me dedicó el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Intenté unirme a la conversación 2 veces. Ambas veces, me interrumpieron. No agresivamente, solo de manera eficiente. Estaba siendo manejado. Finalmente, le toqué el codo a Jolene. Quizás deberíamos pensar en irnos pronto. Chloe tiene que levantarse temprano. Ella se giró entonces completamente y me miró de la misma manera que uno mira a un conductor lento en el carril izquierdo.
Connor. Su voz era suave como el mármol pulido. Si te sientes incómodo, la puerta está justo ahí. Las palabras cayeron como una piedra en agua estancada. Reed desvió la mirada. Una pareja cercana de repente encontró sus bebidas muy interesantes. Sentí que el calor me subía por la nuca, pero debajo, algo más ya se estaba moviendo. Algo frío y silencioso que se retiraba de la orilla. Ella no pensó que yo la usaría. Eso era obvio. Pero dejé mi vaso en una bandeja que pasaba, me enderecé la chaqueta y, sin decir una palabra más, me giré y caminé hacia esa puerta. Pasé las cámaras, pasé las sonrisas brutales, hacia el aire fresco de noviembre. Mientras el aparcacoches traía mi coche, me senté al volante un largo momento y no me moví. La ciudad zumbaba a mi alrededor. En el silencio, encontré algo que no había sentido en meses, quizás años. Claridad. En el camino a casa, me detuve en la habitación de Chloe. Estaba dormida, un brazo echado sobre su elefante de peluche, su respiración suave y regular. Me quedé allí en la oscuridad un minuto entero, solo observándola, anclándome en la única cosa en mi vida que todavía era completamente real. Luego fui a nuestro dormitorio, abrí el cajón superior de mi mesita de noche y lo encontré casi por accidente. Una nota doblada, con los bordes suaves por el tiempo. Reconocí la letra antes incluso de abrirla. De Jolene, de hace quizás 9 años. Me hacía sentir seguro, Connor. Como si el mundo pudiera lanzar lo que quisiera y yo no tuviera que tener miedo. Espero que sepas eso. La doblé cuidadosamente y la volví a dejar en el cajón. Abajo, escuché su llave en la cerradura. Jolene llegó a casa a las 11:40. Escuché la puerta del garaje, el clic de sus tacones en el azulejo de la cocina, el suave golpe de su bolso en el mostrador. Estaba en la sala de estar con las luces bajas, un vaso de agua en la mesa de café y nada en la televisión. Apareció en el umbral, todavía con un vestido burdeos, su expresión ya arreglada en algo practicado, preocupado, ligeramente herido, como si fuera ella quien hubiera sido agraviada. Simplemente te fuiste, dijo. Me mostraste la puerta. Mantuve mi voz nivelada. La usé. Su mandíbula se apretó. Eso no es lo que quise decir, Connor. Y tú lo sabes. Estabas merodeando. Estabas haciendo que fuera incómodo. Estaba de pie junto a mi esposa en un evento público. Estabas de mal humor. Ella se cruzó de brazos, cambiando su peso. Reed es un socio comercial. Esta es mi carrera. No puedo tenerte siguiéndome como si no me confiaras. La miré por un largo momento. Realmente la miré y no dije nada. A veces el silencio golpea más fuerte que cualquier cosa que puedas decir en voz alta. Ella lo llenó rápidamente. Como la gente hace cuando el silencio los incomoda. Podemos hablar de esto mañana, anunció, dirigiéndose ya hacia las escaleras. Estoy agotada. Buenas noches, Jolene. Hizo una pausa al pie de las escaleras como si esperara más. Una pelea, una súplica, algo contra lo que empujar. Cuando no le di nada, subió. Me senté allí otra hora haciendo números en mi cabeza. No emocionales, financieros. Durante los últimos 4 meses, había notado irregularidades en 2 de nuestras cuentas conjuntas, transferencias. No autoricé cantidades que no coincidían con ningún gasto del hogar que pudiera identificar. Me dije a mí mismo que probablemente eran pagos a proveedores para la marca. Probablemente. Me he estado diciendo, probablemente, durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, después de dejar a Chloe en la escuela, conduje al otro lado de la ciudad a una parte de Charlotte que no aparece en los blogs de estilo de vida. Una oficina anodina encima de una tienda de preparación de impuestos, segundo piso, cristal esmerilado en la puerta. Dale Utechkins había sido un amigo desde nuestros días universitarios en NC State, escuela de ingeniería, el mismo dormitorio, muchas noches largas, sobreviviendo juntos a ecuaciones diferenciales. Después de graduarse, había tomado una dirección completamente diferente, construyendo una carrera tranquila en investigación privada, principalmente trabajo corporativo. La discreción era su producto. Le había referido 2 clientes a lo largo de los años sin pensar nunca que lo necesitaría yo mismo.
Estaba en su escritorio cuando entré, con las gafas de lectura subidas a la frente, el café enfriándose junto a su teclado. Me miró la cara y se quitó las gafas por completo. «Háblame», dijo. Así lo hice. Le conté todo. La distancia, la gala, las transferencias, Reed Bass, todo. Dale escuchó sin interrumpir, lo cual era una de las cosas que siempre había apreciado de él. Cuando terminé, se recostó en su silla y golpeó lentamente el bolígrafo contra su palma. La parte financiera me preocupa más que la parte personal, dijo finalmente. La parte personal puedo confirmarla o negarla en una semana. La parte financiera, si alguien ha estado desviando dinero deliberadamente, eso lleva más tiempo y deja más rastros. Necesito saber ambas. Le dije, él asintió una vez. Dame 10 días. Salí de su oficina y conduje de regreso por la ciudad, sintiendo la extraña calma hueca de un hombre que finalmente había dejado de fingir. No era paz. Era más como el momento antes de una tormenta cuando los pájaros se callan y la presión del aire desciende. Esa tarde, Jolene ya estaba en modo performance. Tazón de batido en el mostrador, teléfono encajado entre la oreja y el hombro, riendo de algo en una llamada que se silenció al instante de entrar yo en la cocina. Ella cubrió suavemente. Te llamo de vuelta y me dedicó una sonrisa brillante e intocada. Buen día, preguntó. Productivo, dije, abriendo la nevera. Stuart Haynes llamó mientras preparaba la cena. Stuart era mi socio comercial más antiguo. Habíamos cofundado la empresa juntos, aunque él se había trasladado a un puesto de asesor principal 3 años atrás, mientras yo me encargaba de las operaciones diarias. Hablábamos 2 veces por semana. Un ritmo fácil, una larga historia. Excepto que esa noche algo andaba ligeramente mal. Sus preguntas eran medio tono demasiado casuales. El tipo de casualidad que en realidad es cautelosa. Preguntó cómo iban las cosas con los contratos de expansión de Raleigh. Preguntó si había estado hablando con algún nuevo inversor últimamente. Preguntó casi como una parte si Jolene y yo habíamos estado considerando alguna reestructuración de activos personales. Respondí cada pregunta directamente y no le di nada extra. Después de colgar, me quedé junto a la estufa con la espátula en la mano y sentí algo frío instalarse en el fondo de mi mente. Stuart sabía algo o alguien le había estado haciendo preguntas. De cualquier manera, lo que estaba sucediendo a mi alrededor era más grande que una mala noche en una gala. Serví la cena, llamé a Chloe de su habitación y me senté frente a mi hija mientras ella me contaba sobre una niña en la escuela que podía hacer una voltereta con los ojos cerrados. Me reí en los lugares adecuados. Hice las preguntas adecuadas, pero debajo de todo eso, las matemáticas ya estaban funcionando. Dale me llamó 9 días después, no con un mensaje de texto, ni un correo electrónico, una llamada, lo que me dijo antes de que dijera una sola palabra que lo que había encontrado valía la pena decirlo en voz alta. Nos reunimos en la misma oficina. Tenía una carpeta en el escritorio cuando entré. ¿Cerrada? Sin dramatismos. Esperó hasta que me senté, luego la abrió y la giró hacia mí. Reed Bass ha estado en París 2 veces en los últimos 4 meses, dijo Dale. Ambas veces, Jolene estaba allí. Vuelos diferentes, mismo hotel. Tengo recibos y fotos. Golpeó la página siguiente. Las transferencias financieras que señalaste. 11 de ellas durante 7 meses se remontan a 2 LLC registradas en Delaware, ambas presentadas el año pasado. Ambas listan un agente registrado que conecta una capa eliminada a una sociedad holding que Bass controla. Miré las fotos. Jolene y Reed en una mesa de café. Cercanos. Tranquilos. El lenguaje corporal de personas que hacía tiempo que habían dejado de ser cautelosas. Sentí que algo se movía por mi pecho. No rabia. Algo más tranquilo y definitivo. Como una puerta cerrándose en una habitación que llevabas mucho tiempo dejando. Hay más, dijo Dale. Las LLC no son solo para retener dinero. Están incorporadas bajo una marca. Maison Bosch Fontaine, productos de lujo para el hogar, con especificaciones de productos que se superponen con el marco de distribución propietario de su empresa. Alguien le dio su manual de operaciones, con NOR. Eso aterrizó de manera diferente a las fotos.
Las fotos eran personales. Esto era quirúrgico. ¿Cuánto tiempo lleva la marca en desarrollo?, pregunté. Mejor estimación, 18 meses. 18 meses. Jolene y yo habíamos celebrado nuestro 10º aniversario hacía 14 meses. Fin de semana en Ashbull, la posada con la chimenea, el largo paseo por el río donde me dijo que estaba agradecida por todo lo que habíamos construido. Cerré la carpeta y la deslicé por el escritorio. Hay una cosa más, dijo Dale, y su voz cambió ligeramente. Cuidado ahora. Hice una verificación de antecedentes de Bass como procedimiento estándar. No es soltero. Tiene una pareja, un hombre llamado Felix Warden. Estuvieron juntos durante 3 años, dirigieron una empresa consultora conjunta. Bass la disolvió hace 14 meses. Al mismo tiempo que comenzó el desarrollo de la marca. Por lo que puedo decir, Warden no lo vio venir. Me quedé con eso un momento. ¿Sabe Warden sobre Jolene? Eso, dijo Dale, es una pregunta que vale la pena hacerle. Conduje a casa a través del tráfico del mediodía de Charlotte con el tipo de concentración que surge cuando la ira se enfría lo suficiente como para convertirse en estrategia. Esa noche, Stuart Haynes volvió a llamar, por 4ª vez en 2 semanas. Cada llamada un poco más directa que la anterior. Esta vez, preguntó directamente si me habían abordado para vender los contratos de Raleigh. Yo no, pero alguien le había dicho claramente que podría estar abierto a ello. Mantuve mi voz tranquila y le dije que nada había llegado a mi escritorio. Después de colgar, me senté en la tranquilidad de mi estudio y comprendí plenamente, por fin, que Stuart no solo estaba conversando. Estaba haciendo un inventario. Descubriendo que era todavía mío antes de que alguien lo reclamara. 2 traiciones, un matrimonio, un negocio. Ambos vaciados por dentro mientras yo estaba ocupado confiando en la gente. Subí y revisé a Joe. Estaba en su escritorio dibujando caballos, con la lengua apretada en la comisura de la boca en concentración. Levantó el dibujo sin apartar la vista. ¿Qué te parece, papá? Es el mejor caballo que he visto. Se lo dije honestamente. Ella sonrió. Te voy a dibujar uno a ti también. Me senté en el borde de su cama y la observé trabajar. Y dejé que eso fuera lo único en el mundo por unos minutos. Solo esa pequeña habitación cierta y mi hija y el rasguño de su lápiz de color en el papel. Luego bajé y empecé a hacer llamadas. Roland Crest tenía una oficina en Uptown Charlotte en el piso 22 con una vista que claramente estaba diseñada para recordarte lo que se sentía al perder. Ventanas de suelo a techo. La ciudad extendida debajo. El hombre mismo detrás de un escritorio del tamaño de un pequeño portaaviones. Tenía 52 años, cabello plateado, constitución atlética de alguien que una vez lo fue y se mantuvo disciplinado. Su reputación era específica. No tomaba casos que no pudiera ganar, y no había perdido uno significativo en 11 años. Su asistente me había dicho que tenía un hueco de 30 minutos. Me dio 45, y al final, había apartado otros 2 expedientes. Lo puse todo sobre la mesa. El informe de Dale, las transferencias financieras, los registros de LLC, el marco de la marca que reflejaba los sistemas propietarios de mi empresa, el comportamiento sospechoso de Stuart, el acuerdo prenupcial que Jolene y yo habíamos firmado antes de la boda. Roland leyó en silencio, pasando las páginas con la atención tranquila de alguien que ya sabía lo que buscaba. Cuando terminó, dejó la carpeta, unió los dedos y me miró. El acuerdo prenupcial es sólido, dijo. La violación de la cláusula de divulgación financiera es clara. Ella movió bienes conyugales sin consentimiento a entidades diseñadas para beneficiar a un tercero. Eso no es un área gris. Hizo una pausa. El ángulo comercial es en realidad más perjudicial para su posición que el personal. A los tribunales no les gusta el fraude y esto, golpeó la página de la LLC, parece fraude. ¿Qué pasa con Stuart Haynes? La expresión de Roland no cambió. Si ha estado proporcionando información interna a su esposa o a su socio, eso es un asunto aparte, civil, potencialmente criminal, dependiendo de lo que encontremos. Recomendaría un forense contable en sus cuentas comerciales dentro de la semana. Lo autoricé antes de salir de su oficina. Esa tarde,
Felix Warden accedió a reunirse conmigo. Dale había hecho el primer contacto, lo mantuvo limpio, solo que yo era alguien que había sido afectado por la misma situación y quería comparar notas. Felix eligió una cafetería en Nota, una mesa de esquina. Llegó 5 minutos antes. Era delgado, de ojos tranquilos, el tipo de hombre que había aprendido a leer las habitaciones por las malas. No perdió el tiempo. Bas disolvió nuestra firma sin previo aviso, dijo, envolviendo ambas manos alrededor de su taza. Hace 14 meses, invertí 4 años en ese negocio. Me dijo que el mercado había cambiado. 2 semanas después, descubrí que ya había incorporado la nueva marca usando la mitad de las relaciones con clientes que habíamos construido juntos. ¿Y no lo perseguiste? La boca de Felix se apretó. No tenía lo que necesitaba todavía. Me miró directamente. Supongo que tú sí. Deslicé una copia del resumen financiero de Dale por la mesa. Lo leyó sin expresión, luego lo dejó con una precisión silenciosa que se sentía como una furia controlada. Ha estado usando el alcance de la marca de tu esposa y tu infraestructura operativa como base, dijo Felix. Ella cree que es socia. Ella es un vehículo. Ella no lo sabe. Bas no le dice a la gente cosas a las que se opondrían. Se recostó. Tengo registros de nuestra firma, listas de clientes originales, marcos de proyectos que ha reempaquetado bajo la nueva marca. Combinado con lo que tú tienes, es suficiente para desmantelar toda la estructura. Hablamos otra hora. Para cuando nos estrechamos la mano en la puerta, teníamos el esquema de algo que no esperaba encontrar en los escombros de mi matrimonio. Una alianza. Esa noche, Jolene llegó temprano por una vez, moviéndose por la cocina con tranquila confianza, hablando por teléfono sobre un rodaje de contenido en Milán. Me sonrió por encima del mostrador, cálida, practicada la actuación completa, y yo le devolví la sonrisa sin un parpadeo. Ella no tenía idea de que Roland Crest ya había redactado la primera moción legal. No tenía idea de que Felix Warden había pasado la tarde dándome el resto del mapa. Y no tenía absolutamente ninguna idea de que el forense contable comenzaría el lunes. Ayudé a Chloe con sus deberes de ortografía después de la cena. Su pequeña voz pronunciaba sílabas en la mesa de la cocina mientras Jolene reía suavemente en la habitación contigua en otra llamada. Corregí el papel de Chloe, le dije que lo había bordado y lo decía en serio. Una cosa a la vez, Jolene se movió primero. Le daré eso. Tenía un buen instinto para el momento, incluso si su juicio sobre todo lo demás se había ido a pique. Era un martes por la mañana, 3 días después de mi reunión con Felix Wharton. Chloe estaba en la escuela. Yo estaba en mi oficina en casa revisando las notas preliminares del contador forense cuando escuché los pasos de Jolene en las escaleras, sin prisas, deliberados, la forma de caminar de alguien que había tomado una decisión. Apareció en la puerta con ropa de entrenamiento, teléfono en mano, y se apoyó en el marco. Quiero mostrarte algo, dijo. Me mostró la pantalla del teléfono. Era su Instagram, con una publicación que había hecho 1 hora antes mientras yo estaba inmerso en hojas de cálculo. Una foto de ella en la gala, radiante, riendo, perfecta, con un pie de foto que me apretó el estómago a la primera lectura. Últimamente, he estado reflexionando mucho. Cuando pones todo en tu trabajo, tu crecimiento, tu familia, y la persona que se supone que es tu pareja responde con celos y silencio, es agotador. Estoy agradecida por todos los que me apoyan. ¿Sabéis quiénes sois? Sin nombres. No los necesitaba. Los comentarios ya se acumulaban. Cientos de ellos. Su audiencia movilizándose como un pequeño ejército devoto. Te mereces algo mejor, reina. Él claramente no puede manejar a una mujer fuerte. Algunos hombres simplemente no pueden crecer. Ella me observaba mientras lo leía, midiendo mi reacción. Dejé el teléfono sobre el escritorio y la miré. Convertiste nuestro matrimonio en contenido. Comparto mi verdad, respondió ella, con la barbilla en alto. Disparaste una advertencia, dije con calma. Y lo disfrazaste de vulnerabilidad. Eso no es lo mismo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No había esperado esa respuesta en particular. La gente tiene derecho a apoyarme, Connor. Eso no es un ataque hacia ti.
No, estoy de acuerdo. Pero es el comienzo de una narrativa, y ambos lo sabemos. Me recosté en mi silla. Esto es lo que quiero que entiendas. No voy a pelear contigo en las redes sociales. No voy a publicar nada, responder a nada, ni darle a tu audiencia un solo marco para trabajar. Ese campo de batalla no me interesa. Ella me miró fijamente. La confianza en su postura cambió solo una fracción. No duda exactamente, más bien una recalibración. ¿Qué campo de batalla te interesa?, preguntó con cautela. Recogí las notas preliminares del forense contable y las puse boca abajo en el cajón del escritorio. El de los papeles, dije simplemente. Ella salió de la habitación sin decir una palabra. Esa tarde, la publicación tenía 14.000 me gusta. Sus mensajes directos estaban inundados de apoyo. 3 de mis contactos profesionales me enviaron mensajes de texto, cautelosos, incómodos, preguntando, no del todo. El Tribunal de la Opinión Pública se había reunido, y Jolene se había asegurado de dar la declaración de apertura. Llamé a Roland Crest y le conté sobre la publicación. Bien, dijo con una satisfacción que me sorprendió. Ella ha establecido un registro público de su encuadre. Cuando las pruebas de mala conducta financiera salgan a la luz, el contraste será significativo. Los jueces son seres humanos. Lee en la sala. Esa noche, Caroline llamó, la madre de Jolene, de 67 años, de lengua afilada, con la habilidad particular de hacer que las preocupaciones sonaran a acusaciones. Siempre la había manejado con cuidado y ella siempre lo había sabido. Connor, dijo, su voz melosa con falsa calidez. Escuché que las cosas han estado difíciles. Jolene está bajo tanta presión. Espero que no le estés haciendo esto más difícil de lo necesario. Carol, dije, ¿cómo ha estado tu cadera? La última vez que Jolene la mencionó, estabas posponiendo esa cirugía. Una pausa. De hecho, me ha estado molestando. ¿Qué? Me alegro de que hayas contestado, dije. Me pondré en contacto contigo pronto. Terminé la llamada antes de que pudiera redirigir. Tenía algo específico en mente para Carol, pero el momento no era el adecuado todavía. Lo guardé. Stuart llamó esa misma noche, por 5ª vez en 3 semanas. Esta vez, sus preguntas eran más incisivas. ¿Había hablado con algún abogado? ¿Estaba planeando algún cambio en la estructura de la empresa? ¿Había hablado últimamente con nuestro asegurador? Cada pregunta era una sonda. Cada respuesta que le di no aterrizó en ningún lugar útil. Después de colgar, le envié un mensaje de texto a Dale. Stuart está escalando. ¿Puedes sacar su actividad financiera? Algo que lo vincule a Bass o a las LLC. La respuesta de Dale llegó en 4 minutos. Ya en marcha. Dame 48 horas. Subí y me senté en el borde de la cama de Chloe mientras ella me mostraba un libro sobre animales marinos que había sacado de la biblioteca de la escuela. Me leyó 3 páginas sobre pulpos con total autoridad, corrigiendo su propia pronunciación 2 veces sin que se lo pidieran. Escuché cada palabra como si fuera lo más importante que había oído en toda la semana. Porque, sinceramente, lo era. El foro de negocios de Piedmont era el tipo de evento donde la estructura de poder de Charlotte se presentaba para recordarse a sí misma que existía. Desarrolladores, financieros, fundadores de tecnología, algunos políticos locales que llevaban sus ambiciones como pañuelos de bolsillo. Se celebraba cada trimestre en el Ballantine Hotel, y yo había asistido religiosamente durante 8 años. Este trimestre, tenía una razón diferente para ir. Arthur Beston lo había confirmado 2 días antes. 63 años, cabello plateado, el fundador y ex-CEO de Beston Capital Group, un nombre que abría puertas en 14 estados y se mencionaba en la misma frase que Warren Buffett en ciertos círculos de Charlotte. Se había semi-retirado a un puesto de asesor de la junta directiva, pero su presencia en cualquier evento seguía desplazando el centro de gravedad de la sala. Me había contactado a través de un contacto mutuo después de que Felix Worden hubiera hecho saber discretamente que la nueva empresa de Bass había quemado a un inversor que conocía personalmente a Beston. La conexión se había hecho con una llamada telefónica y exactamente ninguna persuasión. Beston ya estaba en el bar cuando llegué,
tomando un club soda, observando la sala con la tranquila atención de un hombre que hacía tiempo que había dejado de necesitar impresionar a nadie. Me estrechó la mano con un apretón que significaba negocios. Investigué tu situación, dijo, saltándose las formalidades por completo. Bass se acercó a 2 miembros de mi red de inversión el año pasado con una propuesta de marca. Usó el marco de distribución de tu empresa como prueba de concepto para la escalabilidad. Su voz era uniforme, pero sus ojos estaban fríos. Lo presentó como un trabajo propietario que su equipo había desarrollado. Afortunadamente, mi gente lo rechazó, pero no olvidó. No le pido que luche mis batallas, le dije. Sé que no lo haces, dijo Beston. Estoy aquí porque esto afecta la credibilidad de mi patrimonio neto y porque no me gusta ver a un hombre ser robado en su propia casa. Revolvió su soda. ¿Qué necesitas de mí esta noche? Tu presencia, dije, y una conversación. Nos movimos por la sala juntos y quiero dejar claro cómo fue, porque importaba. Arthur Beston no necesitaba anunciarse. La gente acudía a él. A los 20 minutos de nuestra llegada, 3 de los inversores actuales de Bass habían encontrado su camino hacia nuestra órbita, atraídos por la gravedad de Beston. Las conversaciones fueron educadas, generales, sobre las condiciones del mercado y los estándares de diligencia debida, pero Beston tenía una forma de plantear una única pregunta precisa. ¿Ha puesto a prueba la procedencia de la propiedad intelectual de esa empresa? Y ver cómo caía como una piedra en agua estancada. Jolene llegó 40 minutos después, Reed Bass a su lado, ambos brillantes y confiados. Me vio al otro lado de la sala. Su expresión registró sorpresa, luego ajuste. No me esperaba aquí. No esperaba la mano de Beston en mi hombro. No esperaba la calidad particular de atención que la sala le prestaba a su rincón. Vi a Reed Bass localizar a Beston. Su sonrisa no flaqueó, pero algo detrás de ella sí. Más tarde esa noche, me encontré cerca de la entrada cuando Jolene se acercó sola. Bass momentáneamente ocupado. Se detuvo frente a mí, con voz baja. ¿Qué haces con Beston? Poniéndonos al día, dije. Tenemos intereses mutuos. Sus ojos escrutaron mi rostro. Connor, hagas lo que hagas. Asistió a un evento profesional, dije agradablemente. Me dijiste que la puerta estaba ahí, Jolene. La usé. Resulta que había mejores habitaciones al otro lado. Su mandíbula se apretó. Abrió la boca, luego la cerró. Una rareza. Al otro lado de la sala, vi a uno de los inversores de Bass apartarlo, su lenguaje corporal cambió de social a serio. El teléfono de Bass salió. El ceño fruncido que cruzó su rostro era pequeño pero real. Me excusé de Jolene sin decir una palabra más y volví con Beston, quien me entregó una gaseosa y dijo en voz baja. Su conversación de financiación acaba de complicarse. Asentí una vez. A la mañana siguiente, hice que Roland Crest presentara la primera moción formal, violación del acuerdo prenupcial, mala conducta financiera, petición de custodia. Y antes de que Jolene viera un solo documento, llamé a un periodista del Charlotte Business Observer con quien había trabajado 2 veces antes. No le di nada oficial, solo suficiente información de antecedentes para que comenzara a hacer las preguntas correctas sobre una nueva marca de lujo y la procedencia de su marco operativo. La historia se publicó 4 días después. Jolene la leyó mientras tomaba su café matutino. Observé cómo su rostro se ponía inmóvil, el color se retiraba, la actuación se desvanecía por un momento, y luego me miró al otro lado de la mesa de la cocina con algo en sus ojos que no había visto antes. No era ira, era miedo. La historia del Charlotte Business Observer se publicó un jueves por la mañana y al mediodía había sido recogida por 2 agencias de noticias regionales. El titular era cauto: preguntas rodean los orígenes de la propiedad intelectual de una nueva marca de lujo, pero la sustancia era precisa. Una nueva empresa llamada Maison Bosch Fontaine, lanzada discretamente en los últimos 18 meses, cuyo marco operativo presentaba una semejanza estructural significativa con los sistemas propietarios desarrollados por una empresa de logística establecida en Charlotte. Fuentes sin nombre, preguntas sin respuesta. Jolene me llamó 4 veces antes de que terminara mi primera taza de café. Dejé que las 4 fueran al buzón de voz. Apareció en la entrada de la cocina 20 minutos después, todavía en bata,
con el teléfono en una mano y una furia en los ojos que no se molestaba en contener. «Tú hiciste esto», dijo, su voz baja y aguda. Levanté la vista de mi portátil. «Buenos días». «No». Cruzó la habitación y dejó su teléfono sobre la mesa delante de mí. El artículo en la pantalla. «Le diste esto a un periodista. Deliberadamente, actuaste a mis espaldas para destruir algo que pasé 2 años construyendo. Pasaste 2 años construyéndolo con mi marco operativo y mis bienes conyugales», dije con calma. «Esas son 2 cosas que me pertenecen». Su mandíbula se apretó. «No tienes idea de lo que Reed y yo». «Tengo una idea muy detallada», dije. 14 páginas de ello, de hecho, preparadas por un forense contable. El color cambió en su rostro. No de repente. Se drenó de los bordes hacia adentro. Como una fotografía se desvanece cuando se deja a la luz demasiado tiempo. Sacó la silla frente a mí y se sentó, lo que me dijo que la confrontación había cambiado de registro. Ya no estaba actuando para una audiencia invisible. Estaba pensando, Connor. Su voz bajó. «Podemos arreglar esto. Podemos superarlo juntos. Cortaré lazos con Reed, reestructuraré la marca, pondré todo de nuevo en las cuentas conjuntas. Iremos a un terapeuta de verdad, no a ese circo de Beverly Hills. Trabajaremos». Extendió la mano por la mesa, sus dedos rozaron mi antebrazo. «Tú y yo, estuvimos bien una vez. Podríamos volver a estar bien». Miré su mano en mi brazo. Luego la miré a la cara y vi algo genuino allí, lo que lo hizo más difícil, no más fácil. «Jolene», dije en voz baja. «Encontré una correspondencia. El plan que tú y Reed construyeron hace 18 meses, antes de que vinieras a Asheville conmigo para nuestro aniversario y me dijeras que estabas agradecida por todo lo que habíamos construido». Hice una pausa. Eso no fue un mal momento. Eso fue una actuación. Su mano se retiró. La suavidad abandonó sus ojos. «¿Bien?» Su voz se endureció de nuevo como el acero. «¿Quieres hacer esto por las malas? Entonces piensa en lo que le hará a Chloe. Piensa en lo que un divorcio público le hará en la escuela, a sus amistades, a su sentido de quién es su familia. Piensa si ganar esta pelea vale lo que le costará a su hija». Me observaba atentamente, midiendo si surtiría efecto. Me quedé con eso exactamente 3 segundos. Luego me incliné hacia adelante, los codos en la mesa, y la miré a los ojos sin parpadear. «No uses a nuestra hija como moneda de cambio», dije. «Ese es el único movimiento que me dice todo lo que necesito saber sobre dónde estás ahora mismo. El bienestar de Chloe es la razón por la que he manejado esto de la forma en que lo he hecho. Con cuidado, discretamente y legalmente. Todo lo que he hecho ha sido para proteger su futuro. No el tuyo ni el mío». Me levanté lentamente. Roland Crest presentó las mociones formales ayer por la mañana. «¿Quieres llamar a tu abogado?» Ella me miró fijamente, con la boca abierta una vez, cerrada. No se lo había esperado. Nada de eso. Ni la calma, ni la preparación, ni el hecho de que había anticipado su juego emocional y lo había atravesado sin inmutarse. Cogí mi portátil y mi café y salí de la habitación. Esa tarde, conduje hasta la casa de Carol Renendilworth, una colonial impecable que ella había poseído durante 20 años, con hortensias a lo largo del sendero delantero. Abrió la puerta en su bata, sorprendida y visiblemente cansada. «Connor, no esperaba». «Lo sé», dije. «¿Puedo pasar?» Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y le dije claramente. Sabía de su reemplazo de cadera que había estado posponiendo durante 18 meses debido al costo después de que su seguro suplementario caducara. Deslicé un sobre por la mesa, una carta de mi abogado confirmando que el procedimiento estaría completamente cubierto a través de un arreglo privado que había hecho con la oficina de su cirujano. Sin ataduras, sin condiciones. Carol miró el sobre por un largo tiempo. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque eres la abuela de Chloe», le dije. «Y porque, pase lo que pase entre Jolene y yo, eso no cambia». Ella apretó los labios. Sus ojos brillaron. No se ofreció a testificar contra su hija.
Yo no se lo había pedido. Pero 3 días después, Carol llamó a Jolene, y lo que sea que dijo en esa conversación, Jolene llegó a casa esa noche más tranquila de lo que la había visto en meses. Algunas cosas no necesitan ser diseñadas. Solo necesitan ser honestas. Reed Bass hizo su movimiento un viernes por la noche. El tipo de movimiento que parece decisivo desde fuera y se siente desde dentro como pánico disfrazado de buen traje. Stuart Haynes me llamó a las 6:15. No era una sonda esta vez. Su voz era diferente. Más baja, despojada de su habitual facilidad controlada. Connor, necesito que me escuches, dijo. Estoy escuchando. Una larga pausa. Cometí un error, uno significativo. Bass se me acercó hace 14 meses. Me dijo que planeabas vender la empresa, reestructurar, que estaba trabajando con Jolene en un plan de transición. Necesitaba información sobre los contratos de Raleigh y el marco de distribución. Se detuvo. Pensé que estaba protegiendo mi posición. No dije nada. Sé que eso no lo justifica, continuó Stuart. Ya he contratado a un abogado. Quería que lo escucharas de mí antes de que llegara el informe forense. Ya llegó, Stuart, dije. Hace 3 días. El silencio en su extremo fue completo. Cooperaré plenamente, dijo finalmente. Lo que necesites. Terminé la llamada, dejé el teléfono sobre mi escritorio y miré a la distancia por un momento. 11 años antes, Stuart y yo nos habíamos quedado despiertos hasta las 2 de la mañana en una oficina alquilada en South Tryon Street, construyendo la primera propuesta de cliente de la empresa en una pizarra con un marcador seco. Recordaba haber discutido sobre la fuente de la página de portada. Guardé el recuerdo y seguí adelante. 2 días después, el mundo de Bass se vino abajo con una rapidez que solo ocurre cuando múltiples fallas estructurales ocurren simultáneamente. Felix Warden presentó su paquete de documentación de propiedad intelectual a 2 de los principales inversores de Bass, detallado, con marca de tiempo, irrefutable. En 48 horas, ambos inversores habían congelado sus posiciones y contratado asesoramiento independiente. Para el martes por la mañana, un tercer inversor, uno de los hombres con los que Wesen había hablado en el foro de Piedmont, se había retirado discretamente por completo. Bass llamó a Jolene repetidamente esa semana. Ella contestó las 2 primeras veces. Después de la tercera llamada, dejó de contestar. Luego vino la señal de fraude electrónico. Dale lo había señalado primero. Un intento de transferencia de $340.000 de la cuenta operativa de Mason Bosch Fontaine a una entidad offshore registrada en las Islas Caimán. La transferencia había sido iniciada un domingo por la noche. Para el lunes por la mañana, el informe del contador forense ya estaba en manos de Roland Crest, lo que significaba que el intento de Bass de mover dinero antes de los procedimientos legales fue documentado casi en tiempo real. Los investigadores federales abrieron una investigación preliminar el miércoles. El abogado de Bass emitió un comunicado. Luego, el propio Bass guardó silencio. Sin publicaciones, sin llamadas, sin apariciones. El circuito social de Charlotte registró su ausencia de la misma manera que un cuerpo registra una astilla extraída. Un pequeño alivio, una ligera molestia donde había estado. No observé nada de eso con satisfacción. Lo observé como se observa una demolición controlada, de pie a una distancia segura, confirmando que la estructura se ha derrumbado donde se calculó que lo haría, asegurándose de que nadie inocente quede atrapado entre los escombros. La noche en que la noticia de la investigación federal se hizo pública, Jolene vino a mi estudio. Sin actuación esta vez, sin estrategia. Se quedó en el umbral y me miró con algo que se acercaba a la mujer con la que me había casado. Cansada, desprotegida, despojada de su brillo. No sabía lo de la cuenta offshore, dijo. Te creo, le dije. Ella parpadeó como si tampoco se lo hubiera esperado. Eso no cambia lo que no sabías, añadí. Pero te creo en ese punto específico. Ella asintió una vez lentamente y salió de la habitación. Arriba, Chloe dormía con su elefante de peluche bajo un brazo y un libro de la biblioteca sobre delfines abierto en la almohada a su lado. Cerré el libro suavemente, le arropé la manta alrededor de los hombros y me quedé allí en la quietud de la habitación durante mucho tiempo. Roland Crest llamó por la mañana.
La audiencia de custodia estaba fijada. Todo estaba en su lugar. La sala del juzgado en el Palacio de Justicia del Condado de Mecklenburg era más pequeña de lo que esperaba para algo que había ocupado tanto de mi vida en los últimos meses. Paneles de madera, luz fluorescente en el techo, el tenue olor a aire reciclado y papel viejo. Roland Crest se sentó a mi lado en la mesa del demandante, su traje planchado con una precisión geométrica, un bloc de notas legal amarillo delante de él con 3 líneas de notas que sospechaba que eran en gran parte decorativas. No necesitaba notas. Lo tenía todo organizado en su cabeza. Al otro lado del pasillo, el equipo legal de Jolene, 2 abogados de un destacado bufete de Charlotte, había organizado un volumen significativo de papeleo de una manera que comunicaba industria sin transmitir confianza. Jolene se sentó entre ellos con un vestido de carbón, el pelo recogido, compuesta a la manera de alguien que ha ensayado la compostura en lugar de sentirla. No me miró cuando me senté. Su madre, Carol, estaba sentada en la galería. Le había dicho a Jolene que venía a apoyarla. No había especificado a quién. El procedimiento duró la mayor parte de 2 días. El equipo de Jolene comenzó con el encuadre estándar. Madre devota, profesional ambiciosa, una mujer cuyo marido se había vuelto distante y resentido a medida que su éxito superaba su comodidad. Trajeron a un testigo de carácter, uno de sus colaboradores de marca, quien testificó sobre la calidez y dedicación de Jolene con la fiabilidad suave de alguien que había sido bien informado. Roland los dejó terminar. Luego abrió su carpeta. La evidencia de mala conducta financiera fue presentada metódicamente. 11 transferencias, 2 LLC de Delaware, el vínculo directo con la sociedad holding de Bass. La línea de tiempo del contador forense mostrando que las transferencias comenzaron 22 meses antes, 4 meses antes de nuestro 10º aniversario en Asheville. La violación del acuerdo prenupcial no se argumentó. Se demostró página por página, cifra por cifra. Luego vino el componente de fraude comercial. Roland presentó la documentación de propiedad intelectual de Felix Woerden junto con las solicitudes de incorporación de Mason Bosch Fontaine, mostrando la superposición entre el marco de distribución propietario de mi empresa y la estructura operativa de la nueva marca. Presentó la declaración escrita de Arthur Beston, 3 párrafos, precisos y condenatorios, confirmando que Bass había presentado a la red de Beston Capital utilizando marcos que había representado como trabajo propietario original. Los abogados de Jolene objetaron 4 veces. La jueza no sostuvo ninguna de ellas. Stuart Haynes había presentado una declaración de cooperación escrita la semana anterior. Fue ingresada en el expediente. Jolene, al escuchar su nombre vinculado explícitamente al plan a través de la cuenta de Stuart, apretó los labios tan fuerte que se pusieron blancos por los bordes. La parte de la custodia fue más tranquila pero decisiva. La consejera escolar de Chloe testificó sobre la estabilidad emocional de Chloe y su fuerte y constante apego a su padre. Mi presencia documentada, recogidas escolares, citas médicas, reuniones de padres y maestros, fue presentada como un registro completo que se remonta a 3 años. Las ausencias de Jolene, catalogadas sin editorializar, hablaban por sí mismas. Cuando la jueza dictó su fallo la segunda tarde, la sala estaba muy silenciosa. Custodia física completa para Connor Fontaine. Visitas supervisadas para Jolene Fontaine con una audiencia de revisión en 9 meses supeditada a la estabilidad demostrada. La herencia conyugal se dividirá de acuerdo con los términos prenupciales, con sanciones financieras adicionales aplicadas por mala conducta documentada. El componente de fraude comercial remitido a las autoridades civiles correspondientes. Roland cerró su bolígrafo y recogió sus papeles sin celebración. Me quedé muy quieto un momento, dejando que las decisiones se asentaran. Sin golpe de puño, sin exhalación de triunfo, solo un reconocimiento tranquilo de que algo enorme había concluido y que lo que venía después iba a importar más que lo que acababa de terminar. En el pasillo después, Carol Wren me alcanzó cerca del ascensor. Parecía mayor que hacía 2 semanas en la mesa de su cocina. O quizás solo más honesta. Eres un buen padre, dijo simplemente. Su voz era firme, pero sus ojos estaban cansados. Sea lo que sea, siempre lo has sido. Le di las gracias y lo decía en serio. Jolene fue escoltada por un pasillo lateral, sus abogados a cada lado. Alcancé a ver su rostro antes de que la puerta se cerrara. La máscara había desaparecido,
y lo que había debajo parecía alguien de pie entre las ruinas de un plan que había tardado años en fraguarse y minutos en desmoronarse. No me sentí vindicado. Sentí algo más cercano a la tristeza. No por mí, sino por el desperdicio de todo aquello. Reed Bass, en ese momento, había entregado voluntariamente su pasaporte como condición de los términos de la investigación federal. La investigación preliminar de fraude electrónico se había ampliado en alcance. Sus abogados estaban gestionando una situación cada vez más complicada, y la comunidad empresarial de Charlotte había desarrollado una amnesia colectiva sobre haberlo tenido en alta estima alguna vez. Conduje hasta la escuela de Chloe y la recogí yo mismo temprano con permiso de la oficina principal. Salió corriendo con su chaqueta, su mochila rebotando y un dibujo en la mano. «Papá, hoy hice un caballo para ti, uno marrón». Me agaché y tomé el dibujo, lo miré con la atención que merecía. «Ese», dije, «es el mejor caballo de Carolina del Norte». Ella me abrazó por el cuello y yo la abracé. 8 semanas después del fallo, compré los derechos del nombre de marca Mason Bosch Fontaine a través de los procedimientos de quiebra que siguieron al colapso de la sociedad holding de Bass. La marca había sido incorporada usando mi marco. Parecía justo que se disolviera bajo mi autoridad. No la reutilicé. La cerré, presenté la documentación un martes por la tarde, estreché la mano del fideicomisario de la quiebra y conduje a casa. Felix Worden y yo nos habíamos estado reuniendo regularmente desde que concluyeron los procedimientos. Lo que había comenzado como una queja compartida se había convertido silenciosa y prácticamente en algo sobre lo que construir. Felix tenía una verdadera experiencia en desarrollo de marca y estrategia de clientes. Yo tenía infraestructura y capital, y como resultó, una empresa de logística con espacio para crecer en nuevas direcciones. Firmamos un acuerdo de asociación formal un viernes por la mañana en la sala de conferencias de Roland Crest. Roland fue testigo con su expresión característica de un hombre que encuentra la competencia ligeramente satisfactoria. La situación de Haynes se resolvió mediante arbitraje civil. Stuart acordó un acuerdo financiero que cubría el valor de la información propietaria divulgada más los costos legales. Renunció a su puesto de asesor la misma semana. No volvimos a hablar después de la firma del acuerdo. Ese capítulo se cerró sin ceremonia, que era la forma correcta de cerrarlo. Holene se mudó a un condominio en Southtown. Su Instagram se quedó en silencio durante casi 3 semanas después del fallo. Una eternidad para una mujer cuya identidad profesional se basaba en una presencia continua. Cuando regresó, el contenido era diferente, más pequeño, más personal. Si eso fue una recalibración genuina o una nueva estrategia, no podría decirlo. Dejé de intentar leerlo de cualquier manera. Carol Ron se operó la cadera a finales de noviembre. Chloe y yo le enviamos flores y una tarjeta que Chloe había decorado con caballos y estrellas. Carol llamó para darnos las gracias y hablamos durante 20 minutos de nada en particular. La obra de teatro escolar de Chloe, una receta que Carol quería probar, si las hortensias volverían fuertes en primavera. El tipo de conversación que no significa nada significativo y lo significa todo de verdad. El acuerdo de visitas fue incómodo al principio para Holene, para Chloe, y sí, para mí, viendo a mi hija intentar navegar por la nueva geografía de su familia. Pero Chloe era resiliente como lo son los niños. Cuando tienen un padre estable en torno al cual orientarse, se adaptó. Hizo sus preguntas cuando las tuvo, las dejó ir cuando fueron respondidas y siguió dibujando sus caballos. Nunca hablé mal de Holene a Chloe. Ni una sola vez. Hiciera lo que hiciera Holene con nuestro matrimonio, seguía siendo la madre de esta niña, y yo no iba a dejar que mi hija llevara ese peso. Un sábado de diciembre, Chloe y yo fuimos en coche a una granja al este de Charlotte. Fue su idea. Después de meses de investigación que había hecho con la determinación obstinada de una niña de 8 años con un objetivo claro, pasó 3 horas con una yegua paciente llamada June, aprendiendo a cepillarla y a darle zanahorias de la palma de la mano. En el viaje de vuelta, Chloe se durmió en el asiento trasero con la cabeza apoyada en la ventana y una pequeña sonrisa aún en su rostro. Conduje a través de la última luz de la tarde de Carolina, el camino fácil y abierto por delante, y pensé en el hombre que había sido hacía 18 meses, esperando, aguantando, diciéndose a sí mismo que la paciencia era lo mismo que la fuerza. No lo es. Ahora lo sé. La paciencia sin honestidad es solo una forma más lenta de desaparecer.
Lo que tenía ahora no era una vida perfecta. Era algo más duradero que eso. Una vida real construida sobre un terreno que había sido despejado honestamente, por difícil que hubiera sido el despeje. Chloe se removió al entrar en el camino de entrada, parpadeando. Papá, murmuró, aún medio dormida. Podemos volver a ver a June. Cuando quieras, cariño, le dije. Ella sonrió, cerró los ojos de nuevo. Eso fue todo. Esa sonrisa, esa respuesta fácil, esa gracia ordinaria. No toda reconstrucción parece dramática desde fuera. Algunas de las construcciones más importantes ocurren en silencio, en las pequeñas cosas constantes, en la elección de presentarse sin condiciones. La llevé adentro, la arropé, me quedé en el umbral de su puerta por un momento en la oscuridad. Luego bajé, hice café y volví al trabajo.